Deseo vivo esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Una de las preocupaciones de la Presidencia de la República y uno de los compromisos de esta para y con el pueblo dominicano fue el de articular un conjunto de planes y de inversiones que entre todas pues dieran respuesta a una serie de necesidades que ciertamente la sociedad, los distintos sectores que la componen, habían venido demandando en todo y cada uno de los terrenos de lo que se trata. Desde el plano o los temas absolutamente institucionales, de respeto a la institucionalidad, de respeto al Estado de Derecho, hasta los planes que naturalmente atraviesan por un conjunto de políticas y programas solidarios con el propósito de cerrar la brecha que la inequidad creó entre los distintos segmentos de la población dominicana. Y por lo tanto garantizarle o estimular la generación de empleo, estimular el desarrollo de las micro, medianas y medias y grandes empresas del país a través de políticas de acceso al crédito, en algunos casos al crédito solidario, como es el caso de Banca Solidaria, y en otros como es el fuerte financiamiento, el fácil incluso acceso al financiamiento que ofrece la cartera de créditos de la Fundación Reservas y del propio Banco de Reservas del país, o a través de instituciones como el Banco Agrícola o como el FEDA, que es un fondo especial, sin mencionar las inversiones que se hacen a través de instituciones como el IAD y otras. Esto también atraviesa por los planes de salud y naturalmente por el plan de la tanda extendida y la gran inversión que se hace en la capacitación de los maestros para aumentar y garantizar también programadamente una mejoría sustancial en la calidad de la educación que ya podremos ofrecer en mejores condiciones que antes a partir de la gran cantidad de aulas construidas que desmonta una estructura verdaderamente irracional, pero basada en que la demanda era mayor que la oferta. Y siempre se quiso que fuese así, evidentemente, porque no se invirtió el 4% o no se invirtieron los recursos necesarios para que esto no fuese así. El desmontar esto de las famosas 3 tandas. Entonces niños estudiando a las 6 de la tarde, porque no podían entrar a la escuela en la tanda en que en toda parte del mundo, desde Suecia hasta en cualquier otro punto bien distante de nosotros en el planeta, bueno, la hora de estudiar de los niños no pueden ser las 6 de la tarde. Solo en este país habría que decir esto, o aceptar que eso fuese así, como resultado de que no habían escuelas suficientes, no habían aulas suficientes. Bueno, pues, desde
la construcción de aulas suficientes para que desmontar aquella estructura en donde un maestro para sobrevivir tenía que trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche, y en donde los niños tenían que salir de sus casas justo cuando se caía el sol, la prima noche, para llegar luego de benditos apagones aquellos, donde había luz a veces, para llegar a su casa a las 10 de la noche. Una especie de absurdo caribeño, tropical, pero que era en gran medida una respuesta a la carencia de la planta física suficiente que diera respuesta a la demanda de educación de nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, la inversión que se ha hecho en esta materia desmonta cantidad de cosas, no solo algunas, sino cantidad de cosas que están asociadas a eso. Inversión no solo en esto, en aulas, en maestros, inversiones que restauran la capacidad de producción y de comercialización de nuestros productores agropecuarios, inversiones en la seguridad ciudadana, en la atención a las emergencias vía el 911, e inversiones sustanciales en aquellas expresiones propias, existentes, preexistentes de asociatividad de los distintos sectores, teniendo como eje fundamental, entre otros, al tema de género, a la mujer, a la posibilidad de focalizar grandes financiamientos para beneficiar a la mujer, para darle oportunidades a las mujeres de nuestro país. Y esencialmente, y no debería ser siempre así, a las mujeres pobres, muchas de ellas madres solteras, con hijos de varios matrimonios y finalmente en la calle tratando de sobrevivir y, como se dice popularmente, con el cuchillo en la boca. Políticas para favorecer a esas madres y a muchas otras también en condiciones especiales, porque hay que decirlo, muchas de ellas adolescentes, y ya se sabe esto, y es uno de los tantos temas manidos con los cuales se pretende crear una agenda diariamente que no responde a la realidad del país, a la necesidad de que le pongamos atención a los temas esenciales, pero adolescentes muchas de esas mujeres. Entonces vienen la inversión que hizo la presidencia en los centros de atención integral para la niñez, para la primera infancia. Un plan que liberará a la mujer de lo que incluso no estaba preparada para hacer. Porque la realidad era que ni las adolescentes son madres, ni los hijos de ellas son criadas por ellas. Porque crían las madres. En este caso, digamos, las abuelas, las tías, y toda esa cadena de respuesta de gente que tampoco está dotada de las capacidades para garantizar que a esos niños, aunque hayan nacido de un hogar pobre, se les estimulen todos los recursos biológicos para que puedan salir de una primera infancia con las debidas condiciones para aprender lo que se les va a enseñar en la escuela básica. Y así hasta el resto de sus vidas. Porque lo que no se hizo en los primeros 6 años de la existencia de este género humano, bueno, pues será una laguna, será un gran lago con el que se va a tener que convivir, pero será un lago, será una laguna, será una falta de contenido de humanidad, de condición humana aceptable en nuestra época. Pero bueno, todo eso llega por igual al tema de la vivienda,
que es lo que ha originado esta reflexión en el día de hoy. En el día de ayer, el ministro Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, fiscalizó, estuvo in situ en el terreno o en terrenos que ya son parte de este gran y único proyecto y paradigmático proyecto de política pública referido al tema de la vivienda, y esto en los terrenos en donde estará la ciudad Juan Bosch. Una inversión o una visión más que una inversión para poner al alcance de una parte, porque proyectos como este tendrán que replicarse en otras partes del país por igual para dar respuesta al tema de la vivienda, que es un tema desde Cabo Engaño hasta cualquier otro punto del territorio nacional. Hay demandas de vivienda. El Estado tiene la obligación de crear la oferta para la vivienda de interés social, para dotar de vivienda a los jóvenes, porque el que se casa, casa quiere, y el que tiene hijos tiene que vivir en algún lado, no tiene por qué vivir arrimado, porque no se trata tampoco de darle 3, 4 viviendas a alguien o facilitarle 3, 4 viviendas a alguien para que luego las alquile y viva de la renta, con una inversión posiblemente subsidiada de algún modo por el Estado, que interviene en sus costos a través de mil formas, a través de los servicios, a través de los terrenos, a través de las garantías y a través del financiamiento vía el fondo fiduciario o el que fuese. Crear las posibilidades de que los jóvenes que contraen matrimonio, que se dedican a ser maestros, que son deportistas, que son trabajadores, que ya han ido a Infotec, que ya fueron a la universidad y están a medio término o terminan sus universidades, el tema de la vivienda es un tema evidentemente de primer orden. Lo es para los muchachos del interior que tenían que viajar a los centros regionales o a las universidades, ya lo era. Donde pernoctar, donde habitar durante el semestre. Y se hacían grandes sacrificios y vivían como los chinos viven aquí, apiñados muchas veces. Entonces, el ministro Gustavo Montalvo ayer da primero, muestra hasta qué punto este es un tema verdaderamente de interés de la Presidencia de la República. Y resulta ser que se anuncia en el día mismo de ayer que 6 desarrolladores, entiéndase 6 empresas constructoras y desarrolladoras de urbanizaciones y en este caso, que van a participar en la construcción de las primeras 4.000 y tantas viviendas en el contexto de este magnífico proyecto que en total aspira a ser una ciudad satélite de 25.000 viviendas, entiéndase, más o menos para 100.000 personas, en su momento quizás de saturación incluso, dotado de todas las condiciones, y hay que decirlo, y por eso habrá que replicarlo en muchos lugares, que la aspiración de mucha gente que ha vivido hacinada o que no tiene vivienda propia, será vivir en una ciudad tipo la ciudad Juan Bosch, nueva, dotada de absolutamente todos los servicios, diseñada realmente como un gran barrio, por así decirlo, como una gran comunidad, que no se hace a retazos o a la zanfazón, como cada quien quiere, con casas de cartón, sin
sin agua, sin luz y ocupando terrenos ilegales. No, o ilegalmente ocupando terrenos. No, una ciudad que comienza de cero y sabe hacia dónde va, en cuántas etapas y a quiénes está también dirigido. Porque igual se trata de no permitir de nuevo la arrabalización de sectores que en su momento fueron proyectos modélicos, por igual, proyectos de desarrollo urbano y proyectos incluso para dotar de viviendas a los trabajadores. Y eso viene de lejos, desde el mejoramiento social, por así decirlo, que es una de las expresiones más claras de una política de Estado. La hiciera el gobierno que la hiciera. Y el barrio de los maestros, y el Millón, y el Mirador, qué sé yo qué, y el Honduras, en fin, cantidad de proyectos que también en vivienda, que creo y entiendo que nunca se concluyó por alguna perversidad también, y por lo tanto hay otros precedentes. Y se trata en gran medida de no cometer los errores ni permitirlos que fueron propios de esos otros modelos. Y eso atravesaba por la corrupción rampante, por la cotización o presupuestación de materiales y luego se usaban otros, por la entrega de esos proyectos sin las debidas condiciones, porque bueno, esto se entrega así y usted resuelva. Y en general, gente que se decía desarrolladora, y realmente desarrollaba sus empresas, que entregaban barrios sin aceras, sin contenes, y peor aún, sin alcantarillado, y peor aún, sin instalaciones sanitarias. Y a eso le llamaban barrios, y a eso le llamaban urbanizaciones, y a eso le llamaban, bueno, políticas sociales. No, pura vagabundería en un grandísimo porcentaje. Una porquería que le salía carísimo en muchísimos sentidos, y esto es salud, y esto es seguridad, y esto es de todo, esto es agua, esto es mil cosas, que le salía, toda esa inversión, por la corrupción le salía carísimo al Estado dominicano. Y lo que se hacía era trasladar las condiciones de pobreza de un lugar a otro, desde donde incluso los que eran llevados ahí terminaban saliendo de ahí. Todo esto para decir que 6 desarrolladoras ya iniciaron la construcción de las primeras 4.000 y tantas viviendas, que son las primeras de 25.000, y que desatan naturalmente el interés de otros desarrolladores, que desatan el interés de otros adquirientes, posibles adquirientes, y que desatan una dinámica por igual ya en esa zona de crecimiento y de desarrollo urbano de del propio Santo Domingo metropolitano, todo lo que es el Gran Santo Domingo, creciendo hacia el este de la ciudad, concentrando ahí también los servicios de todo género, para que la gente no tenga que estarse desplazando de San Luis a San Cristóbal para trabajar, o de San Luis de San Cristóbal para ir a un cajero, o para hacer cualquier tipo de gestión, porque de esto se trata. La organización de una ciudad, el desarrollo urbano de una ciudad que como la nuestra es ya bastante larga, y hablo del Gran Santo Domingo, y además terriblemente habitada y desordenadamente desarrollada. De manera que esto desata también un nuevo parámetro, o establece un nuevo parámetro en lo que tiene que ver con políticas públicas de desarrollo urbano y de respuesta al tema de la oferta de la vivienda de interés social, y no solo
porque no se trata de ello, de viviendas para los pobres de solemnidad o para los que viven en pobreza extrema, sino para los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de nuestra economía, que también, y fundamentalmente a nuestros jóvenes, para que puedan dar respuesta a las necesidades elementales como esta de la vivienda. Hoy tenemos una gratísima participación de dos grupos, pero primero el de la Asociación de Agropecuaria, Asociación La Agropecuaria La Unión de Hato Nuevo, kilómetro 22. Se trata de Agustín Mieses, quien es el presidente, de Pedro Faría, ¿verdad?, quien es el asesor, y de Víctor Salazar, quien es el secretario de esta Asociación Agropecuaria La Unión de Hato Nuevo, kilómetro 22. Ellos nos van a explicar su experiencia y nos van a explicar las expectativas que tienen, entre otras cosas a propósito de una visita sorpresa del presidente Danilo Medina. De inmediato, junto a Ramón Tejeda Riz, nuestros distinguidos invitados.